¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. Romina Coronel, Nacho Aguirre, muchas gracias por recibirnos a esta hora allí en Bariloche. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Está lluvioso por ahí o no? Está lloviendo un poco, sí. Ah, de acá se ve. Na- Nacho, Romina, bueno, la idea es, como suele suceder con los artistas que presentan una obra, hablar de algo de hace un tiempo, porque la obra comenzó hace muchísimo. En el caso de ustedes, de esta película, debe hacer ya 6, 7 años, ¿no? Que comenzó. Que empezamos a trabajar con la idea, con el desarrollo del primer guión, sí, hace unos cuantos años que venimos atrás de esta historia. Claro, me imagino, después vamos a hablar de eso, ¿no? Pero me imagino ustedes dos viendo ahora el resultado final y teniendo que hablar, por ejemplo, de cuando eligieron las locaciones, buscar lugares que se adaptaran, conseguir carruajes, vestimenta, etcétera, etcétera. Sí, fue un trabajo que en un momento determinado se puso bastante arduo. Que fue el momento en que empezamos a planificar la filmación y tuvimos que empezar a buscar todos estos elementos que estás nombrando. Pero bueno, nosotros para ese momento ya habíamos empezado a contar con un equipo de gente de Bariloche bastante importante que nos ayudaron con la búsqueda de todas estas cosas que hacen a la imagen del cine. Claro. Entonces teníamos, bueno, nuestro vestuarista que empezó a bocetar los vestuarios de cada personaje y después a buscar o a confeccionar la ropa. La gente que hacía la búsqueda de locaciones, que nos mostraban fotos de diferentes lugares de la zona y después íbamos y los veíamos en el lugar. Y así un montón de gente que nos estuvo ayudando y con la que finalmente trabajamos durante la filmación. Claro, Nacho, uno que está fuera de lo que es la producción cinematográfica, muchas veces no tiene en cuenta todo esto, pero primero, en ese momento vos deberías estar haciendo otra cosa, viviendo de otra cosa y destinándole tiempo a esto, y después lo que es el trabajo hasta llegar a filmar, la confluencia de esfuerzos y de conformar un equipo atrás y adelante de la cámara, ¿no? Sí, bueno, en general los que queremos dedicarnos al cine en estas regiones vivimos de otra cosa, tenemos que ir a nuestros trabajos diarios que nos llevan nuestro esfuerzo y nuestro tiempo y al mismo tiempo planificar un rodaje o escribir un guión o planificar de otra manera, por ejemplo, los vestuarios de una película. Claro. Entonces sí, hay que trabajar bastante después del trabajo que te da el dinero para vivir todo el mes. Y sí, y trabajar con muchas personas y congeniar muchos caracteres del equipo y bueno, y unir muchas cosas para que todo funcione. Claro. Romina, cuando a vos
te llega la historia real de este hombre que se junta con otros dos para tratar de asaltar un banco. ¿Qué fue lo que vos te fuiste imaginando cuando conociste la historia que se podría trasladar a una película? Bueno, esta historia la conocimos hace bastante tiempo a través de un archivo que yo no sé si todavía sigue funcionando en Neuquén, en la calle Irigoyen. Sí, Irigoyen, totalmente. Boca, más o menos. El archivo Bueno, histórico provincial. Exactamente, el archivo histórico provincial. Ahí estábamos en realidad buscando material para otro proyecto. Ah, mira vos. Y nos encontramos con esta crónica entre los papeles que yo estaba revisando. Y la verdad es que fue como, bueno, leímos la crónica policial, ¿no? Desde la mirada de la policía de la época y de la región. Y nos pareció, bueno, una historia muy fuerte, que tenía una carga cinematográfica muy importante también, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se elaboró, nosotros siempre explicamos, esto es una ficción, Claro. Está basada en hechos reales, pero bueno, obviamente que tiene las licencias de una ficción que se tomaron los escritores del guión, de por ahí crear personajes, fusionar personajes o dividir personajes. Esto suele ocurrir bastante para poder darle la carga dramática a la historia, ¿no? A la Claro. estructura dramática. Pero bueno, la historia original era ya muy fuerte y vos hablabas también, ¿no? del género que elegimos para contarla, que es un género que prácticamente se impuso solo, porque bueno, tiene que ver que si bien es un género que no se originó en la región, muchos de los géneros cinematográficos que existen viajan, ¿no? Viajan por todo el mundo. Quiere decir que en cualquier parte del mundo se puede tomar un género Claro. y contar una historia a través de él, que te permite, bueno, jugar un poco con las características que tiene ese género, como aprovecharlo y poder contar una historia a través de él, ¿no? Fortalecer la historia con esto. Nosotros elegimos este género porque, bueno, se daba por los personajes sórdidos, por los lugares donde transitaban. Nos parecía como que nos daba lugar a crear más, ¿no? A una creatividad. Claro, entre 1900 y 1928, cuando ocurre esta historia, 1930, en toda la Patagonia, Nacho, hay relatos de hechos que tienen que ver con el uso de armas, la violencia del Estado, etcétera, etcétera, con bandoleros célebres que terminaron en Cholila, también con el presunto asalto de un banco en Río Gallegos, esta historia que ustedes cuentan. Yo me imagino que resumir todo esto, esta historia, en una hora, adaptarla a los formatos, al lenguaje, los lugares, te debe haber llevado noches enteras de desvelo para resolver esas cuestiones, ¿o no? Sí, yo recuerdo alguna noche que incluso soñé algunas partes de la película antes de filmarla. Es cierto eso, ¿no? Sí, ¿Pasa? Sí, porque en algún momento uno está muy involucrado en lo que quiere contar, entonces pasan este tipo de cosas y que incluso tiran alguna pista de cómo tiene que ser el momento del rodaje, de la filmación. Sí, nosotros nos preocupamos bastante de hacer un western y mostrar la época de la Patagonia, esa época, de una forma más sórdida que lo que uno tiene en el imaginario popular con Butch Cassidy Y Sandusky, claro. Claro, y estos bandoleros, que era una cuestión más romántica, ¿no? Nosotros queríamos contar algo un poco más real, contar con esta película una parte de la historia de nuestra región,
Y por eso fuimos buscando las locaciones y las locaciones adecuadas para contar esto y reflejar lo que nosotros queríamos contar. En esto, Nacho, siempre o está la tentación de ponerse de un lado o del otro, digamos, ¿no? Lo que nos contaba Romina, ese relato de la crónica policial visto desde el lado de la policía o puesto desde el lado de este personaje central, Coria, me parece de apellido, ¿no? Historia. Claro. ¿Cómo hicieron ustedes para ir navegando entre esas dos aguas? Y a nosotros nos parecía que, bueno, de hecho la crónica policial no tenía matices, los personajes eran todos personajes muy truculentos. Ajá. Entonces lo que hicimos con Soria fue crear un personaje que nos permitiera tener un poco más de identificación con él, al espectador. De todas maneras, los tres personajes principales y el comisario, que es como el antagonista de la banda, no son ni buenos ni malos, están ahí como una línea muy difusa. Ajá. Y eso fue lo que intentamos mostrar con estos personajes. No eran ni buenos ni malos, son personajes complejos que había que mostrar y intentar explicarlos. Claro, sí se nota en la película una diferencia entre Soria y sus dos cómplices, digamos, ¿no? Esos dos cómplices tienen ya una experiencia en el delito, digamos, entre comillas, ¿no? En este uso de la violencia. A Soria se lo ve un poco más nuevo en esto, ¿o no? Claro, porque estos personajes a los que él se suma en esta búsqueda de mejorar su situación, de un futuro mejor, bueno, él va con esa ilusión, digamos, a unirse a esta banda y se encuentra con dos personajes que ya están de vuelta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no tienen nada para perder. Que han cruzado ya varios límites, claro, de sus propias vidas, y entonces, bueno, es un poco este contrapunto entre un personaje que todavía parece que podría rescatarse, ¿no? Claro. Romina, ya que estamos hablando con vos, no te voy a preguntar como productora cómo se asiste a un director de cine cuando se desvela a la noche y está tratando de contarte una escena. De eso no vamos a hablar, pero sí quisiera saber cómo fue tu trabajo, digamos, porque también la asistencia a un director en el tema de los actores, del vestuario, bueno, de todo el equipo que conforma una filmación. Sí, yo creo que desde la producción lo que se intenta es poder otorgarle la mayor cantidad de herramientas posibles, claro, al director, ¿no? Para poder contar esta historia que está soñando, literalmente. Y bueno, y en nuestro país, en nuestra región todavía un poco más, porque al estar lejos de Buenos Aires también se nos complejizan algunas cosas y se nos facilitan otras. Pero bueno, es difícil, era nuestra primera película, tanto mío como productora, como de Nacho como director. Era compleja porque es una película de época, es un western, tenía efectos, caballos, disparos, bueno, y al ser de época, bueno, la búsqueda de locaciones también no se podía filmar en cualquier lugar, porque no podía haber huellas de nuestra actualidad en esas imágenes, ¿no? Más allá que en algunos casos, claro, en algunos casos obviamente se recurría a efectos especiales, pero en la mayoría de las imágenes tratamos de buscar locaciones que donde dieran tiro de cámara no se vieran cables, torres, vestigios de la actualidad, ¿no? Así que, bueno, fue difícil, también perdí el sueño muchas noches por el tema económico para poder ir resolviendo el paso a paso del film. Trabaja mucha gente, entre actores y técnicos. Eso significa que cada semana hay un costo muy importante que cubrir, más los servicios. Bueno, imagínate que hay que trasladar a todas estas personas, hay que alimentar a todas estas personas,
además de pagar el vestuario, las locaciones, bueno, y los equipos de filmación, las luces, la cámara, en fin, es complejo hacer cine, es mucho dinero, también es la posibilidad también de que trabaje mucha gente. Claro. Y eso también es muy importante. Nosotros contratamos casi en un 90% a gente de la región, de Bariloche prácticamente, entre los actores y el equipo técnico. Acá hay muchas profesionales del cine y del mundo audiovisual viviendo en Bariloche, así que vinieron a trabajar muy pocos técnicos muy puntuales de otros lugares, y también en el caso de los actores pudimos conseguir un casting realmente muy bueno de acá de la zona, y bueno, en eso acordamos con Nacho, estamos como muy conformes con el nivel de actuación, bueno, sobre todo los protagonistas que se lucen un montón. Claro, estamos hablando de Manuel Gallardo, que hace de Soria, Facundo Sáenz Sañudo, que hace de Román, Juan Manuel Alari, que hace de Foster, y el reconocido Emilio Bardi, que hace de comisario Baigorria. Bueno, pero además hay chicos, chicas, toda gente de ahí de la zona, Romina. Sí, realizamos un casting un tiempo antes, bueno, buscando a estos personajes, y la verdad es que creemos que dan muy bien, ¿no? Lo que se llama el physique du rôle, que es el aspecto físico del personaje. Bueno, aparte muchos tenían que saber montar, bueno, tener experiencias en manipulación de armas, en disparar, para que sea verosímil también, ¿no? Así que bueno, estuvo muy divertido todo eso. Nacho Aguirre, Romina Coronel, les agradezco muchísimo que nos hayan recibido en esta noche lluviosa ahí en Bariloche para abrirnos las puertas de esta hermosa película que, bueno, ya tendremos la oportunidad de ver en forma virtual o presencial, lleno de ruido y dolor, y los vamos a acompañar en estos nuevos proyectos y en todo lo que tenga que ver con la productora de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por este contacto, por permitirnos llegar a toda la gente que está escuchando. Bueno, yo soy de Neuquén, entonces también aprovecho y mando saludos a todos para allá. Bueno, y estamos en contacto para contarte todo lo que vaya pasando. Dale. Nacho, un abrazo grande. Igualmente, muchas gracias. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.